Bien, bendiciones mis hermanos y mis hermanas, soy vuestro hermano Emilio y Biblias al Descubierto. Me complace poder compartir con todos vosotros un nuevo audio acerca de la nota teológica de la Biblia de la Reforma de R.C. Sproul. Y la nota teológica que vamos a compartir en este día es el divorcio. Y dice así esta nota teológica: el tema del divorcio se ha hecho inaplazable en una sociedad donde el número de divorcios ha alcanzado proporciones epidémicas. Debido a la proliferación radical de los divorcios y a los problemas legales y familiares que provoca, la ley ha adoptado medidas para facilitar el proceso al permitir el divorcio de mutuo acuerdo. A medida que el divorcio se hace cada vez más fácil de obtener, el problema de su incremento se agrava. La Biblia no lo trata de manera superficial. La enseñanza de Jesús sobre el tema se imparte en el contexto de un debate del primer siglo entre las escuelas rabínicas. Había un desacuerdo continuo entre los liberales y los conservadores sobre los motivos legítimos para el divorcio. Jesús fue confrontado con el problema. Y se acercaron a él algunos fariseos para probarle diciendo: ¿es lícito a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Y respondiendo Jesús dijo: ¿no habéis leído que aquel que los creó desde el principio los hizo varón y hembra? Y añadió: por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Por consiguiente, ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Mateo capítulo 19, verso del 3 al 6. Observamos que cuando los fariseos le preguntaron a Jesús sobre la ley del divorcio liberal, los llevó inmediatamente a la Escritura y a la instrucción original de Dios para el matrimonio. Destacó que el matrimonio está diseñado para que dure toda la vida y que la unión del esposo y la esposa es una sola carne. En una sola carne no puede disolverse por decretos humanos. Solo Dios está autorizado a determinar las causales para disolver el matrimonio. El debate continuó. Ellos le dijeron entonces: ¿por qué mandó Moisés darle carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón. Moisés os permitió divorciaros de vuestras mujeres, pero no ha sido así desde el principio. Y yo os digo que cualquiera que se divorcie de su mujer, salvo por infidelidad, y se case con otra, comete adulterio. Mateo capítulo 19, verso del 7 al 9. Si miramos de cerca la respuesta de Jesús, vemos cómo contradijo la interpretación de los fariseos en cuanto a la ley del Antiguo Testamento. Moisés no mandó, sino que permitió el divorcio por motivos específicos. Entre paréntesis, sin duda, Moisés fue el vocero de Dios. Entonces, fue Dios quien permitió esta excepción a su intención original debido a la presencia del pecado que viola el matrimonio. Jesús les recordó que incluso este permiso fue otorgado únicamente por causa del pecado, entre paréntesis, la dureza del corazón, y como tal, no invalidaba la intención original del matrimonio. Luego Jesús se pronunció sobre el asunto al prohibir el divorcio excepto por causa de inmoralidad sexual. Sus palabras enigmáticas sobre el volver a contraer matrimonio y el adulterio deben entenderse en relación con los divorcios nulos e ilegítimos. Si se concede el divorcio donde Dios no lo hace, entonces la pareja sigue casada a los ojos de Dios. Por lo tanto, el contraer matrimonio con una persona que se ha divorciado ilegítimamente constituye entrar en una relación de adulterio. Posteriormente, Pablo extendió el permiso para divorciarse en el caso de que el creyente haya sido abandonado por el no creyente. 1 Corintios capítulo 7, versos del 10 al 15. La Confesión de Fe de Westminster resume esto así: el adulterio o la fornicación cometidos después del compromiso, si son descubiertos antes del matrimonio, dan ocasión justa a la parte inocente para disolver el compromiso. En el caso de adulterio después del matrimonio, es lícito para la parte inocente presentar demanda de divorcio y después del divorcio casarse con una persona como si la parte ofensora estuviera muerta. Aunque la corrupción del ser humano sea tal que le dé actitud
para estudiar argumentos para separar indebidamente a aquellos que Dios ha unido en matrimonio. Sin embargo, nada excepto el adulterio o la deserción obstinada que no pueda ser remediada por la Iglesia o el magistrado civil es causa suficiente para la disolución del lazo matrimonial. Si este fuese el caso, debe observarse un procedimiento público y ordenado, y las personas involucradas en este no deben ser dejadas a su propia voluntad y discreción en su propio caso. Esto está en la Confesión de Westminster, en el capítulo 24 y renglones 5 y 6. Bien, pues hasta aquí esta nota teológica hablando sobre el divorcio, y creo que nos deja muy claro que no es el propósito de Dios que un matrimonio se divorcie, que un matrimonio se separe. El propósito de Dios y el plan divino de Dios era, como dice al principio el Señor en Génesis, que dejará a su padre y a su madre y se unirán en un solo cuerpo y serán una sola carne, ¿verdad? Pero por consecuencias del pecado y las circunstancias de la vida, Dios de alguna manera permitió que el hombre pudiera, como bien dicen las Escrituras, repudiar a su mujer en causa de engaño, de haber adulterio por medio. Entonces, en ese caso, pues sí, ¿no? Pero bueno, hay muchos casos que a veces no es el adulterio, a veces también es el maltrato del hombre a la mujer, a veces también puede ser viceversa. Y claro, son casos excepcionales que eso siempre creo que se debe llevar a la Corte Suprema, en este caso al pastor, al grupo de ancianos, que ellos son más sabios y pueden dar un consejo, en este caso, qué hacer, ¿no? Cuando un matrimonio pasa por una circunstancia donde a lo mejor la esposa es maltratada o el esposo es maltratado, qué hacer en estos casos, ¿verdad? Pero bueno, Dios da sabiduría y entendimiento para hacer las cosas pues todo lo mejor posible. Pero sí que es verdad que en el diseño de Dios está que el matrimonio siempre esté unido, porque así lo ha instituido Dios, ¿verdad? Bueno, pues muchas bendiciones. Si queréis dejar algún comentario, en la caja de comentarios podéis dejarlo. Si os ha gustado esta nota teológica, dadle un like. Si no os habéis suscrito a mi canal, suscribiros al canal. Y nada más, un saludo muy fuerte desde España. Que Dios os bendiga mucho, mis hermanos y mis hermanas, y hasta el próximo audio o vídeo que podamos subir y podamos compartir, y que sea de pura edificación. Muchas bendiciones, un saludo, amén.